Bienvenidos nuevamente, queridos amigos de Colombia, América y Europa. Encantado de estar con ustedes. En el programa pasado estábamos hablando sobre el devenir histórico y lo que debe ser un programa de historia, ¿sí? Para poder verla retomar, para poder vivir ese acontecimiento, o mejor, esos acontecimientos que nos han llevado a una narrativa de historias comparadas a través de los años, de los tiempos y los movimientos en los cuales nosotros debemos tratar de bucear lo más profundo que podamos para poder llegar a conclusiones que nos permitan desarrollar por qué una etapa de la historia nuestra, de la historia de América, o si se quiere también de la historia europea, tuvo sus movimientos y tuvo sus lógica y tuvo su razón de ser. No es simplemente lo que dicten aquellos pontífices de la historia, ¿sí? Reglados por las élites del poder en diferentes disciplinas. Por eso es importante llegar a la conclusión de que la historia también cumple una función esencial en la construcción de la identidad colectiva. Conocer el pasado nos permite o mejor le permite a los pueblos comprender sus raíces, sus tradiciones y los procesos que han influido en el desarrollo de los mismos. La memoria histórica no solo conserva los hechos del pasado, sino que también ayuda a interpretar el presente y ayuda a proyectar el futuro. Esta es una frase que suena a cliché, pero que hay que desmenuzarla. Cuando una sociedad conoce su historia de manera crítica sobre todo y reflexiva, puede reconocer mejor sus desafíos y orientar sus acciones hacia la construcción de un proyecto común. Y hablábamos de ese progresismo que espero no me malinterpreten, porque vuelvo y le repito, cuando uno habla de progresismo, sobre todo en estos momentos donde estamos en unas justas electorales para elegir un nuevo presidente en Colombia, nos encontramos con esa dicotomía, ¿no? Fuera el progresismo y no sé qué. No, señor, al contrario, bienvenido el progresismo, pero hay que estudiarlo, hay que saber sus raíces. Y eso se encuentra precisamente en la educación, en el buceo, en la investigación, en coger esos papeles que duermen en los archivos de la nación, el Archivo General de la Nación, que entre otras cosas es una de las entidades que mejor funcionan en este país. Los archivos parroquiales, los archivos municipales, las notarías, todo eso tiene una historia y una razón de ser. Pero no los tocamos, no llegamos a ellos. Y entonces así como podemos construir, ¿no les parece? Es por ello que la educación y la investigación, como les decía, nos llevan al acceso del conocimiento histórico, que debe basarse en esa libertad intelectual, sobre todo,
y en la apertura al debate. Bienvenido el debate en las academias. Pero aquí nos enseñaron o nos acostumbraron de que estos pontífices que huelen a naftalina, que se basan en los libros polvorientos aún, en el manejo de la historia, es lo que debe determinar la acción en las academias y en los centros de pensamiento de la historia. Eso no es así. No debe ser así. Por ello, las academias, las universidades y los centros de investigación tienen la responsabilidad, o tenemos mejor, la responsabilidad de promover el análisis crítico, fomentar el estudio de nuevas fuentes y estimular el intercambio de ideas. En otras palabras, no tragar entero. Porque cuando la historia se enseña de manera rígida o dogmática, se limita a la capacidad de los estudiantes, o mejor, limita la capacidad de los estudiantes para reflexionar y desarrollar una comprensión profunda del pasado. Antes, por el contrario, una enseñanza abierta y plural permite que diferentes perspectivas dialoguen entre sí. Dialoguemos dentro de la historia, dentro de los acontecimientos. Crucemos cables en ese sentido. Porque la historia como disciplina se fortalece indudablemente a través del debate y la confrontación, sobre todo, de interpretaciones. Ninguna versión del pasado debe considerarse definitiva. O sea, verdades reveladas no hay, no existen, no tienen por qué existir. El conocimiento histórico, pues, está en constante evolución. Cada generación de investigadores puede descubrir nuevos documentos, formular nuevas preguntas y ofrecer interpretaciones que enriquezcan la comprensión de esos acontecimientos. Eso es lo que finalmente se denomina historia comparada. ¿Qué dice tal autor sobre un tema cualquiera? ¿Y qué dice otro autor sobre otro tema, sobre el mismo tema? ¿Cómo podemos nosotros interpretar esas dos visiones a través de cada uno de ellos? ¿Cómo podemos llegar a una conclusión para poder sacar una tercería interpretativa de lo que dice el documento? Y ahí nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Entonces esa dialéctica no está supeditada única y exclusivamente a lo que diga un pontífice o una academia, así sea la más encumbrada en una región o en el país o en el continente, si se quiere. Todo eso debe ser sometido al tamiz, al sedazo
de la interpretación histórica, porque cada una de ellas está centrada en una concepción de la interpretación que podamos tener todos y cada uno sobre el hecho histórico. Ahora, hay una cosa muy importante también. La historia no puede separarse de la cultura, ni de la filosofía, ni del pensamiento social. Porque es que a lo largo del tiempo, numerosos pensadores, escritores y filósofos han reflexionado sobre el sentido de la historia y sobre su relación con la libertad, la justicia y el progreso humano. Todos hemos reflexionado sobre eso. ¿Y qué es el progreso humano? Axiomáticamente, ¿qué es? ¿No es progresismo? En vez de enredarnos en unos debates interminables, ¿sí?, sobre el modelo político que debemos tener, que es válido y que es histórico y que es fundamental para el desarrollo de una sociedad libre. Nosotros tenemos que llegar algún día, no sé cuándo, por lo menos yo llevo más de 50 años diciendo lo mismo, que en este país cabemos todos, tenemos que caber todos, está hecho para que quepamos todos, pero no, de una vez, de cuando en vez, sale por ahí X señor a decir que a esa gente hay que destriparla porque no piensa como yo. Eso es una vaina absurda, demencial. Eso no tiene justificación, por Dios. Eso no es solamente satrapismo. Eso es ignorancia. ¿Acaso no podemos convivir? ¿Acaso las sociedades tienen que ajustarse a un solo régimen? ¿Qué haría una sociedad sin oposición? ¿En dónde está la democracia? ¿En dónde está el libre pensamiento, el libre desarrollo de la personalidad? ¿A dónde lo metemos? ¿Lo encerramos quizás en un baúl? ¿O nos encerramos nosotros y no salimos porque el vecino, el de la esquina, me va a maltratar porque yo pienso diferente? ¿Acaso no nos podemos sentar? Hablar de historia, de política, de desarrollo y llegar a un punto de convergencia. Eso, señores, lo contrario a estos postulados es estar uno indudablemente metido en la caverna. Y creo que nosotros, la humanidad, hace millones de años salió de la caverna. No nos impongan esas cosas. No nos impongan la política en reversa. La política es diálogo. Es una ciencia noble. Lo que pasa es que aquí nunca, o mejor no la hemos practicado tal como es, por esas rencillas de los bandos, de los unos y de los otros, por el manejo de las clases sociales. Es muy importante que esa correlación que existe con la libertad, la justicia y el progreso humano
nos permitan visualizar que el pasado no solamente se compone de batallas, gobiernos o culturas que influyen o que influyeron profundamente en la vida de las sociedades. Porque otro aspecto fundamental del estudio histórico es el reconocimiento de las luchas sociales que han marcado el desarrollo de los pueblos. La libertad, por eso luchan los pueblos, por la libertad. Y la libertad no es solamente recorrer una calle, una cuadra. La libertad es eso, es una palabra hermosa, es una palabra que nos lleva a ser librepensadores en aspectos religiosos, étnicos, sociales, económicos, culturales, filosóficos, todos los adjetivos que ustedes quieran o que queramos agregarle a eso. Eso es libertad. Yo tengo que ser libre para expresar mis ideas. Esto suena muy romántico, desde luego, pero tenemos que llegar allá, porque ese es el verdadero desarrollo de las naciones. Y hemos tenido ejemplos supremamente importantes a través de la historia de la humanidad. O si no, cómo se reconstruyeron los países después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para imponer nuevas ideas. No, señor, para sembrar democracia, mala o buena, o regular, como la quieran llamar. Pero el principio fundamental de este razonamiento está en la libertad y la libertad de pensamiento. Porque voy a determinar cómo tiene que pensar mi vecino? Eso no es solamente una injusticia, es un atrevimiento. Y eso no puede ser así. Eso lo tenemos que mejorar en nuestro país. Porque el estudio histórico es el reconocimiento de las luchas sociales que, como les decía anteriormente, han desarrollado a los pueblos. Porque también en diferentes y distintos momentos de la historia, grupos y comunidades han buscado transformar las condiciones de injusticia o desigualdad que enfrentaban y que enfrentamos. Estas luchas han dejado huellas profundas en la organización política, en las instituciones y en la cultura de las naciones. Comprender estos procesos permite valorar el esfuerzo de generaciones que aspiraron a construir sociedades más libres y justas. Es así como en este contexto la historia debe entenderse como un espacio de reflexión permanente, una ebullición, un hervidero de ideas. Es que el pasado no es una realidad inmóvil, sino un campo de estudio que se transforma a medida que cambian las preguntas, los interrogantes,
los métodos y sobre todo las perspectivas de los investigadores. La revisión crítica de los acontecimientos históricos no pretende destruir la memoria colectiva. Antes, por el contrario, pretende es enriquecerla y hacerla más compleja y desde luego más significativa. Y dentro de esa complejidad existe y surge el hecho histórico. O sea, que la libertad de pensamiento constituye un principio esencial para el desarrollo del conocimiento histórico. La libertad intelectual, el estudio del pasado, corre el riesgo de convertirse en una simple repetición de ideas impuestas. La diversidad de esas interpretaciones, el respeto por el debate y la apertura de nuevas investigaciones son condiciones necesarias para que la historia cumpla su verdadera función. Ayudar a comprender la experiencia humana a lo largo del tiempo, porque finalmente el conocimiento del pasado debe servir como una advertencia y como una herramienta para confrontar y conformar el presente. Por eso la historia ofrece lecciones, advertencias y reflexiones que puedan orientar las decisiones de las sociedades, comprender los errores, los logros, las aspiraciones del mundo actual, el comparativo geopolítico, el comparativo conceptual de las políticas sociales y económicas. Insisto en la geopolítica, que tiene esas corrientes de pensamiento que nos ponen a debatir entre un bando y el otro. Esta manera, es decir, ese estudio de la historia, se convierte no solo en una exploración del pasado, sino también en un ejercicio de responsabilidad que tenemos todos los historiadores, de una responsabilidad más profunda, más intelectual y social, al mismo tiempo que contribuye al desarrollo de las sociedades más críticas, más informadas y más libres. Ese es el pensamiento histórico de hoy. Nos vemos la próxima semana. Como siempre, mi saludo y mi abrazo afectuoso para Colombia, América y Europa, para mis amigos estudiantes de las cátedras santanderista, bolivariana y nariñista de la Gran Colombia, para nuestros seguidores en Teleamiga, para los canales de esta cadena en Chile, Argentina, en Europa, para nuestro abrazo afectuoso y nos vemos la próxima semana donde tendremos un nuevo tópico dentro de la historia rebelde. Buen día.